En relación a la patología tiroidea maligna, el nódulo tiroideo, que eso lo debimos de hablar como una patología benigna, porque el nódulo tiroideo, la mayoría, el mayor porcentaje benigno. El concepto de nódulo tiroideo se define como en algunas literaturas, en muchas literaturas, que una neoformación suficientemente grande como para que sea palpable. Fíjense ese concepto, ¿no? Que tiene que ser más de 2 centímetros, porque existe el concepto desde el punto de vista ecográfico que pueden ser micronódulos, 0,5, 0,4, 0,2, y es nódulo tiroideo. Pero que desde el punto de vista clínico nosotros no lo vamos a palpar. Y recuerde que podemos estar en presencia de lesiones en cuello que ecográficamente es demostrable, pero clínicamente no es palpable. Y eso es válido, incluso esos pacientes los podemos incluso observar. No podemos estar operando todo lo que se nos atraviese por ahí. Todos los chicos, ¿cómo operaste? No, ¿ok? Porque probablemente esos nódulos pueden permanecer inactivos, indefinidos por mucho tiempo y no amerita un tratamiento desde el punto de vista quirúrgico, ¿ok? Entonces, aquí el objetivo es conocer los tipos de patologías malignas. Recuerden que el más frecuente hablamos ayer, que es el carcinoma papilar del tiroides. Afortunadamente, buena evolución. Es más frecuente en las mujeres, ¿ok? Y los factores de riesgo que podemos encontrar acá. Y exponer las clasificaciones para el cáncer tiroides y su relevancia para el tratamiento. Entonces, vamos a hablar de la epidemiología, factores de riesgo, etiología o etiopatogenia, anatomía, clasificación clínica, diagnóstico y tratamiento. Aquí, claro, lo que pasa es que esto es una clase también que es un poquito más para 6º año, donde hablamos de la etapificación del tiroides, que no le vamos a dar tanta relevancia acá, porque a nosotros lo que nos interesa, vuelvo y repito, es sintomatología, hacer diagnóstico. Entonces, la patología tiroidea maligna, ¿cómo la vamos a diagnosticar en definitivo? Haciendo una biopsia. Recuerden que las patologías malignas, el diagnóstico es con biopsia. Por supuesto, yo clínicamente voy a sospechar con las características de malignidad. Un tumor duro, pétreo, adherido a planos profundos, no se mueve, por supuesto, y que pudiera estar asociado a adenopatía cervical. ¿Okay? Todo lo contrario a la patología benigna. Entonces, ahí dice, es una patología que se forma de células malignas. ¿Cómo la vamos a demostrar? Para eso nosotros tenemos la PAF, de la cual hablamos, ¿okay? En los nódulos tiroideos hacemos una PAF, y la PAF nos va a hablar de disociación núcleo-citoplasma o atipia celular. La PAF diagnostica carcinoma papilar, es buena para diagnosticar el carcinoma papilar, ¿ok? Mas no al carcinoma folicular. Es difícil porque tiene mucha similancia al carcinoma anaplásico, es muy difícil, pero los patólogos están muy de acuerdo que el diagnóstico del carcinoma papilar se hace por aguja fina, ¿okay? Por biopsia por aguja fina. Por supuesto, implica un crecimiento de un nódulo tiroideo que puede ser una lesión sólido-quística, puede ser una lesión quística, pero por lo regular las lesiones quísticas uno los aspira y se pueden volver a llenar, los vuelve a aspirar y ya si se vuelve a llenar una tercera vez pudiese tener una connotación ya quirúrgica. ¿Okay? Y siempre lo que aspiremos del líquido en el quiste, eso lo enviamos a citología. ¿Okay? Por supuesto, todas las lesiones excluimos los quistes benignos. Si nosotros hacemos una PAF, nos va a reportar células foliculares, eso es normal ya. Nos quedamos con un nódulo tiroideo. ¿Okay? Que el nódulo tiroideo puede ser lóbulo derecho, lóbulo izquierdo o en el istmo tiroideo. ¿Ya? Entonces, aquí la presencia de un nódulo tiroideo. Ustedes pueden preguntar, doctor, ¿y todos los nódulos tiroideos son quirúrgicos de entrada? O sea, la connotación es cirugía. Doctor, pero así sea benigno, nosotros podemos observar un nódulo tiroideo y el paciente de repente decide no operarse, doctor, yo no me quiero operar. No lo vamos a obligar, le hacemos un seguimiento, cada 6 meses un control. Ante cualquier sospecha de un crecimiento rápido de la lesión, hay que operar al paciente, así hubiésemos tenido previamente una biopsia negativa. ¿Ok? Lo importante es
que nosotros tenemos que estar observando y ante cualquier crecimiento exagerado de una lesión hay que tomar una conducta quirúrgica. Fíjense que el cáncer de tiroides aparece en el 5 o al 10% de los nódulos tiroideos. No es mucho tampoco, pero el objetivo fundamental cuando nosotros tenemos un nódulo tiroideo es descartar la patología maligna. Cuando uno descarta una patología maligna, uno se queda más tranquilo, porque podemos observar al paciente, hacerle seguimiento, más si son pacientes de edad avanzada, más todavía le seguimos seguimiento. ¿Ok? Por supuesto, el nódulo tiroideo tiene mucha contraposición con el bocio multinodular y el bocio uninodular, porque sí tienen más connotación quirúrgica. En estos casos sí tenemos que operarlos y resolverlos inmediatamente. Nati, contame. Sí, mira, Nati, volvemos a tener el inconveniente de las pruebas, o sea, de los estudios moleculares. Entonces, como le dije yo al doctor, o sea, yo le había comentado a él que eso tiene que ver con entonces ya nosotros habíamos quedado, pero para la próxima talca que como nosotros no tenemos esa prestación aquí, que ellos lo procesen por allá. ¿Ya me entiendes? Entonces, ¿cómo quedamos entonces con eso en bloque celular? Exacto. A ver cómo podemos hacer ahí, porque yo creo que de allá de Talca ellos pueden solicitar los bloques celulares necesarios. Porque eso es personal. Ok, es el tumor endocrino más frecuente. Fíjense que es lo más frecuente que tenemos desde el punto de vista endocrinológico. Ni siquiera los tumores de páncreas, ni siquiera los tumores de las glándulas de la hipófisis, nada. ¿Okay? El más frecuente es el del tiroides y es muy frecuente. Supone el 1 al 2% de los tumores totales malignos, afortunadamente. Es decir, que del 100%, 1 o 2% maligno, pero tenemos que descartarlo en el nódulo tiroideo. ¿Ya? Y el tipo histológico más frecuente, como habíamos comentado, es el carcinoma papilar de tiroides, un 96.3%, y le sigue el folicular, 2,4%. El carcinoma anaplásico, desafortunadamente, no es tan frecuente. ¿A lo doctor? Doctor, pero es que nosotros quedamos en conclusión de que la patóloga de Talca, y ella va a llamar allá, porque nosotros, recuerda que yo le dije a usted, le decimos al paciente que vaya hasta allá. Ya, dele, tranquilo. Listo. No se van a dividir con el Ok, y según esta estadística, fíjense que lo reportan como el quinto en frecuencia. Incluyen ahí cuerpo uterino, el cervicuterino, estómago, otros tipos de cáncer, colorectal, mama, próstata, pulmón. ¿Ya? Entonces está incluido dentro del quinto. Es decir, que todavía sigue siendo frecuente el tumor.
Mayor frecuencia de cáncer tiroides entre la cuarta y quinta década de la vida. En las mujeres, sí, es frecuente a esa edad. Repito, afortunadamente el carcinoma papilar tiene buena evolución, ¿ok? Buena evolución, y el tratamiento es con yodo radioactivo, no con quimioterapia. Inicialmente es con yodo radioactivo. Se observa mayor incidencia en mujeres, igual que la mayoría de las patologías benignas, tasa de mortalidad similar en hombres y mujeres, ¿ok? El estudio, fíjense, los porcentajes es muy variable. Nosotros aquí en Chile quizás las estadísticas no tenemos una estadística así contundente, pero lo que sí tenemos que saber es que es más frecuente en mujeres y que el carcinoma papilar es el mayor. Fíjense, 21% en femenino y 7.3% en masculino. Este es el crecimiento, ¿okay? En relación, comparando la línea de abajo, que es del hombre, y la línea de arriba, que es la mujer, seguimos concluyendo de que es más frecuente en el sexo femenino. Factores de riesgo, como lo hemos mencionado en el anterior: exposición a radiación siempre, ¿okay? Ser mujer, historia de cáncer papilar familiar, siempre hay ese riesgo. Obesidad, sedentarismo, la diabetes mellitus se ha integrado como un nuevo factor de riesgo también, ¿okay? Contaminantes químicos como el bifenol A y el cadmio. El cadmio generalmente está presente en el humo del cigarrillo. Si ustedes buscan todos los componentes que tienen el humo del cigarrillo tóxico, está el cadmio también. Baja ingesta de yodo, pero como les comenté, afortunadamente ya la sal iodada aquí está en Chile. Ingesta excesiva de nitritos. Familiares con pacientes de neoplasia endocrina múltiple, es decir, el NET1 y el NET tipo 2, estudios genéticos compatibles con forma hereditaria de cáncer medular de tiroides, ¿okay? Que el cáncer medular de tiroides afortunadamente tampoco es frecuente dentro de los 4 grupos familiares, grupos de tumores de tiroides. Historia de poliposis colónica familiar. Fíjense que ahora hay ese dato de que la poliposis colónica puede tener, es factor de riesgo para el desarrollo del carcinoma de tiroides. ¿Okay? Si uno se pone a ver, pero bueno, la poliposis colónica, que tiene que ver con eso, pero hay ya una cierta relación de factores de riesgo. El síndrome de Cowden, aumento de volumen cervical, disfonía, disfagia, etc. Todos los hallazgos que tengan relación con un nódulo tiroideo. Entonces concluimos que cualquier crecimiento o neoformación a nivel del cuello, lo que tenemos que sea tiroide, tenemos que descartar que no sea maligno. ¿Ok? Maligno, aunque el porcentaje es muy bajo, pero tenemos que siempre descartar. Factores clínicos, ya lo habíamos dicho: nódulo de crecimiento rápido. Recuerden que la malignidad, si nos aplicamos en la regla de los 7, aunque la regla de los 7 es más para otros tipos de lesiones, pero los crecimientos rápidos, más o menos son en 7 meses. Ese es el tiempo. Los crecimientos crónicos son más congénitos. Duro, firme, adherido a planos profundos, no son móviles. Puede existir parálisis de cuerdas vocales por afectación del nervio recurrente. El tumor de tiroides muy rara vez puede tener este tipo de alteración, ¿ya? De que afecte el nervio recurrente, muy rara vez. Hombre, es decir, un nódulo tiroideo en hombre, es lo más seguro que sea maligno, ¿ok? Lo más seguro. Presencia de adenopatía. Las adenopatías cervicales son signos inequívocos de que lo más seguro de que sea maligno, ¿ok? Y por supuesto la conducta quirúrgica ahí cambia, porque los cirujanos de cabeza y cuello hacen la tiroidectomía y hacen vaciamientos ganglionarios, ¿ok? Aunque como el carcinoma papilar de tiroides responde muy bien al yodo radioactivo, solamente hacen tiroidectomía y el resto se controla con el yodo radioactivo, puede mejorarse. Edad de presentación menor a 20 años y mayor de 70. Fíjense que acá un tumor tiroideo o un crecimiento en el tiroides en menos de 20 años, 15 años, consideremos los malignos hasta no demostrar lo contrario, y en los adultos mayores también. Seguimos insistiendo en la irradiación en el cuello o en presencia de síntomas locales, disfagia, por síntomas más que todo compresivos, parecido a los bocios endotorácicos. Por lo regular, los bocios endotorácicos no tienen así no tienen componente maligno. O sea, los bocios endotorácicos generalmente es benigno, por lo regular.
Vamos a avanzar aquí. Recordemos acá los triángulos del cuello, pero aquí básicamente son compartimentos de los niveles ganglionares, ¿okay? Que serían hasta 5 niveles, 6, 7 con los mediastinales superiores. Pero esto es con la finalidad de opciones quirúrgicas. Los cirujanos, cuando deciden hacer tipo de cirugía de patología maligna, los cirujanos de cabeza y cuello tienen que ser vaciamiento, es decir, vaciar significa quitar los ganglios que están a nivel del cuello, ¿okay? En el 2017, la clasificación más actualizada, que todavía incluso se mantiene, según la Organización Mundial de la Salud, que no ha variado. Es decir, estos son los más frecuentes. Primero, carcinoma papilar, carcinoma folicular, el carcinoma medular, ¿ok? Y el carcinoma anaplásico. Esos son los 4 primordiales. Carcinoma papilar, carcinoma folicular, carcinoma medular y el carcinoma anaplásico, así en forma de presentación. Los más frecuentes son carcinoma papilar y el carcinoma folicular, ¿ok? Y el carcinoma anaplásico, desafortunadamente, el porcentaje es muy bajo porque es un carcinoma muy agresivo. Cuando ya se presenta, ocurre con metástasis a distancia, ¿ok? Como les había comentado, se puede presentar en el tiroides linfoma o plasmocitoma, que de repente en una aguja fina el patólogo nos va a reportar células plasmáticas. Entonces ese tipo de lesión, linfoma, no se opera el tiroides, sino que simplemente se trata con quimioterapia. Ojo, en este caso es totalmente diferente, no se trata con yodo radioactivo, sino con quimioterapia porque es un linfoma. Pero el linfoma tiroideo es raro, yo nunca he visto un linfoma tiroideo, nunca. ¿Okay? De repente los cirujanos de cabeza y cuello que hacen estos tipos de cirugías sí tienen relación o han evaluado eso. Avancemos. Fíjense que aquí en este cuadro, ¿okay? Seguimos con el carcinoma papilar de tiroides, el carcinoma folicular, el carcinoma de células de Hunter o oncocítico, ¿okay? Y el carcinoma anaplásico, que es el totalmente forma de presentación ya con una metástasis a distancia. El carcinoma papilar de tiroides es el más frecuente, 70-90%, mayor incidencia entre los 30 y 40 años, generalmente mujeres, ¿ya? Ojo, cualquier crecimiento en el cuello, la única manera de uno poder hacer eso es eso, o que se pueda presentar o que se determine un nódulo tiroideo por cualquier otro estudio que se esté haciendo a la persona. De repente se está haciendo un ecodoppler de cuello por alguna patología vascular y en ese transductor demuestran de que hay un nódulo tiroideo. Eso es lo que se llama incidentaloma tiroideo. Es decir, que buscando una causa o estudiando otra causa se determina de que existe una lesión ahí, ¿okay? En el tiroides. Los incidentalomas tiroideos no son de tratamiento quirúrgico de una vez, ¿no? Porque eso fue algo incidental. Quizás el paciente esté asintomático y las características sean benignas y dependiendo del tamaño lo que le vamos a hacer es seguimiento. Frecuentemente multifocal y bilateral con diseminación linfática, es decir, que la afectación es ambos lóbulos y por lo regular cuando palpamos el cuello vamos a encontrar lesiones en ambos lóbulos del tiroides y adenopatías cervicales palpables, ¿okay? Ya al palpar adenopatía nosotros tenemos que inferir que probablemente es un carcinoma papilar. Como les he comentado, buen pronóstico, ¿ok? Y solo un 10% metastiza a los ganglios linfáticos. Nosotros hemos operado muchos carcinomas papilares y evolucionan excelentemente bien. Tienen buena evolución, a pesar de que es el tumor más frecuente del tiroides. Tiene una frecuencia del 11%, está dado por el compromiso vascular capsular, ¿sí? Y es un nódulo único de crecimiento lento. Fíjense que se puede manifestar como un nódulo tiroideo, ¿okay? Por eso que los nódulos tiroideos hay que hacer la aguja fina, porque hace buen diagnóstico la aguja fina para papilar.
Y por muy chiquito que sea el nódulo tiroideo, si es un papilar, ya tiene indicación quirúrgica, ¿ok? No podemos dejar el papilar por muy chiquito que sea el nódulo. Metástasis 0,2% de los casos, es decir, que seguimos con el buen pronóstico del carcinoma folicular en este. Otros tumores de tiroides foliculares no son frecuentes y sin embargo tienen buen pronóstico. Como les dije, el anaplásico, mal pronóstico. El carcinoma, tumores foliculares potencialmente malignos. Ese es el segundo, que son encapsulados, bien delimitados, células foliculares bien diferenciadas. Es difícil hacer el diagnóstico del carcinoma folicular por agujas finas, ¿okay? Según los patólogos. Invade la cápsula o la parte vascular. Tumor folicular bien diferenciado de potencial maligno incierto. La diferenciación celular es importante, ¿okay? Celularidad que se parezca a la célula madre o que esté distorsionada. Igualmente tumor encapsulado, bien delimitado, compuesto por células foliculares, ¿okay? Y parcialmente desarrollado. Invade igualmente la cápsula y la parte vascular. Fíjense que hay tumores foliculares no invasivos con alteraciones nucleares de carcinoma papilar. Todas estas variaciones son actualizaciones, ¿okay? Pero a nosotros lo que nos interesa al fin y al cabo, si reporta un carcinoma, ya sabemos que es quirúrgico, ¿okay? La connotación es quirúrgica. Estas son carcinomas de células de Hodgkin. Por lo regular no tiene invasión capsular o vascular, a diferencia del carcinoma folicular, ¿okay? Por lo regular es un tumor benigno. Carcinoma de células de Hodgkin oncocítico, este sí es un encapsulado angioinvasivo, el oncocítico. Frecuente en hombres más que en las mujeres, es decir, que en las mujeres predomina más el papilar y en el hombre predomina más el tumor de células de Hodgkin. Son tumores más grandes, ¿okay? Por lo regular no se presentan como nódulos tiroideos, sino con crecimientos mayores y tienen menor índice de supervivencia de pacientes que en comparación con el carcinoma papilar, ¿okay? Relativamente resistente al yodo radioactivo, por eso que no responde al yodo radioactivo. El único tumor de tiroides que responde al yodo radioactivo como tratamiento definitivo es el papilar, ¿okay? Y se disemina también a los ganglios linfáticos cervicales, más que el carcinoma papilar. Ok. El anaplásico, ese sí es verdad que es un tiroide muy agresivo, ¿okay? Es infrecuente, afortunadamente, tiene rápida progresión, infiltra los tejidos vecinos, incluso puede producir por compresión o metástasis, disfagia, disfonía, ¿okay? Va a provocar un crecimiento del tiroide doloroso, de difícil tratamiento y mortalidad, fíjense cómo la explican ahí, cercana al 100%. Yo creo que mortalidad total, 100%. O sea, es alto. Cuando se diagnostica ese tipo de tumor, el paciente prácticamente se va a morir, no tiene tratamiento de ningún tipo, ¿okay? Y es mayor de 60 años. Uno dice, doctor, pero ¿para qué vamos a operar esa abuelita de 60, 80 años? Nosotros hemos operado óseos difusos, multinodular en abuelitos, hay que operarlo. Porque de repente si hacemos una aguja fina previa, que los óseos multinodulares por lo regular no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el óseo multinodular, el tratamiento es total. Es quirúrgico total. ¿Ok? Y una aguja fina no nos va a cambiar la conducta. Si nosotros hacemos aguja fina, igualito le voy a hacer total. Así salga maligno, ¿me entiendes? Si sale benigno, igualito le voy a hacer total. Entonces, no cambia la conducta el hacer la aguja fina en estos tipos de lesiones. Por eso que en los pacientes añosos, si hay que dar un poquito de valor al óseo multinodular o a las lesiones. Vamos a operar. Un doctor que tiene 80 años, tiene 60 años, no 60 años todavía, si la persona es autovalente, tiene buen pronóstico de supervivencia a largo plazo, tenemos que operarlo, ¿okay? No podemos desestimarlo. Ahora, si es un paciente encamado, con múltiples comorbilidades, tiene 80 años, tiene un tumor, dejámonos tranquilos, ¿para qué vamos a operar a un paciente con esa categoría? ¿Okay? Todo depende de la presentación. El carcinoma medular de la tiroides
frecuencia de 5 al 10%, se origina en las células parafoliculares. Recuerden que en el tiroides hay células foliculares y las parafoliculares. Las células foliculares es donde se desarrolla el carcinoma papilar, por lo que secreta calcitonina. ¿Okay? Y la calcitonina es un factor, así como o sea, un factor de seguimiento para el cáncer medular de tiroides. Tiene una variante esporádica hereditaria, ¿okay? Dentro de las neoplasias endocrinas múltiples, específicamente el tipo 2, el mismo tipo 2, no responde a tratamiento con yodo radioactivo y la cirugía es el tratamiento eficaz en etapas iniciales. Toda cirugía que se haga en etapas iniciales en patologías tiroideas va a tener buen pronóstico, todas, ¿okay? Pero en el cáncer medular, si se detecta inmediatamente el pronóstico, si hace invasión, por lo regular el pronóstico ya es más sombrío. ¿Cuál es la sintomatología? Lo mismo que hemos venido haciendo incluso en el examen físico normal. Un porcentaje se puede presentar asintomático. Un paciente que presenta, una mujer que va a consulta y presenta una lesión, se detecta una lesión, le examinamos y ha presentado algún tipo de dolor, no doctor, nada, dejémosla tranquila, ¿okay? Pero dependiendo del tamaño, le hacemos una biopsia con aguja fina, porque ese es el protocolo establecido. De repente está asintomático, pero reporta un carcinoma papilar, y si reporta un carcinoma papilar tenemos que hacerle cirugía. Síntomas de hipo o hipertiroidismo, ojo, ¿ok? Por eso es que tenemos que tomar en cuenta las pruebas de funcionalismo tiroideo, que es el otro estudio que nosotros tenemos que hacer. Disfagia, disnea, ronquera, tos, dolor local por crecimiento, el dolor local generalmente por invasión de estructura vecina, y recuerden que las tiroiditis también producen dolor local. Presencia del nódulo, que es la forma de presentación más frecuente de un tumor a nivel del tiroides, y por supuesto la presencia de adenopatía es típico de las lesiones malignas. ¿Okay? Diagnóstico diferencial. Aquí les voy a dejar esto. Fíjense que lo que hemos evaluado, si estamos en el triángulo anterior, si estamos en la línea media o si estamos en el triángulo posterior, podemos hacer diagnósticos diferenciales de cada uno. Congénita, inflamatoria y tumoral, es decir, la regla de los 7. ¿Ok? La regla de los 7. Congénita, quiste branquial, quiste clínico, cianoadenopatía, eso es de los triángulos posteriores, quiste branquial. ¿Okay? El de la línea media, el más frecuente dijimos que es el quiste tiroidoso, pero también podemos tener quiste dermoide, la linfosel, el quiste dermoide también puede estar en otra ubicación. Y en el triángulo posterior, linfangioma. Los linfangiomas son de bebito, a veces los niñitos cuando recién nacidos tienen un crecimiento y lo vamos a encontrar en el triángulo posterior, crecimiento gigante, ¿okay? Pero los linfangiomas por lo regular son benignos, pues son congénitos, no tienen ningún, pero hay que resecarlos completos porque si queda algún tejido vuelve a recibir algo. Inflamatorio, las adenopatías, ¿okay? La cianoadenitis, en la línea media las inflamaciones de ganglio, o sea, inflamatoria, las adenopatías. Cualquier proceso viral, respiratorio, se nos inflaman los ganglios, no nos preocupemos, porque eso es inflamatorio, eso va a desaparecer en los próximos tiempos, con tratamiento, paracetamol, antiinflamatorio, etcétera, etcétera. Reposo e hidratación. Ahora, los tumorales, en el triángulo anterior ya habíamos dicho que puede ser linfoma o puede ser metastásico. Recuerden que pensemos siempre en metastásico. Primero linfoma y después metastásico. Metastásico, porque recuerden que hablamos de que es 90%, ¿okay? Metástasis, otros hablan de 80%. En la línea media, cáncer de tiroides o linfoma, porque también el linfoma puede estar en todos los lados, ¿okay? Adenopatías múltiples, y no solamente en el cuello, porque si yo palpo un paciente adulto joven con adenopatía cervical, le busco en las axilas y le busco en las regiones inguinales también. Y por supuesto, en el triángulo posterior, la misma situación, linfoma, metástasis, podemos buscar los tumores de cabeza y cuello, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, fíjense que ya esto nosotros lo hemos conversado. El bocio difuso, que lo comentamos, que puede ser con hipertiroidismo o bocio difuso sin hiperfuncionamiento, el bocio nodular o el bocio tóxico nodular, que pulsa con hipertiroidismo,
y también hablamos con el bocio difuso multinodular con hipertiroidismo, que es la enfermedad de Plummer. La enfermedad de Gray-Bacedot, que la comentamos ayer con la tríada clásica, y la sospecha de malignidad con todas las características de malignidad que hemos hablado, más las adenopatías, ¿okay? Y síntomas de compresión. Diagnóstico clínico, palpación del tiroides, ubicándonos en la parte posterior, así como está ahí con la yema de los dedos, palpamos el triángulo anterior, hacemos una compresión, una presión de un lado hacia el otro lado para poder tener mayor sensibilidad e ir palpando. Esa es la única manera que podemos nosotros palpar el tiroides o adenopatía cervical. El tiroides normal no se palpa, ojo. El tiroides normal, nosotros nos examinamos a nosotros y no debemos por qué palparnos el tiroides, ¿ya? No debemos, igual que el hígado uno, si nos palpamos, nos hacemos un examen todo, no debemos de palparnos el hígado. Si nos palpamos el hígado, eso es patológico, hay que estudiarlo. Entonces, resumimos, historia clínica, repito, insisto, después de la historia clínica medimos las pruebas de funcionalismo tiroideo, TSH, T3 y T4, y lo acompañamos con una ecografía tiroidea que nos hable de malignidad. ¿Ok? Solicitamos calcitonina cuando la citología de la PAF nos dé una neoplasia folicular o de células de Hurtal. ¿Ok? Fíjense, y un valor de calcitonina mayor de 100 picogramos por mililitro es sugerente de carcinoma medular del tiroides. Entonces, ojo, solamente estos diagnósticos nos va a hacer la anatomía patológica. Y en tiroides no se hace biopsia a cielo abierto, biopsia excisional, biopsia incisional, nada de eso. Simplemente lo hacemos de esta forma. Diga, Bárbara. ¿Cómo está ahí? Bueno. Ajá, por ahí le dieron un medicamento, le trajeron unos medicamentos. Sí, claro. Yo ahora puedo vaya al hospital se la pongo. El difenidol. Ella tiene un tratamiento crónico, ¿cierto? Ponésela. ¿Cuántos miligramos tiene ahí? Toma una al día, ¿cierto? Pero, ya. Ya. Entonces, en tiroides no se piden tantos marcadores tumorales. Y recuerde que cuál fue el marcador tumoral que vamos a utilizar, que mencionamos ayer, para el carcinoma papilar. A ver, recuerden, la tiroglobulina. La tiroglobulina es un marcador tumoral, pero no lo vamos a utilizar antes de la cirugía, o sea, aquí no. Ahora, si la biopsia, la PAF nos habla de que probablemente sea una neoplasia folicular o dice que es medular, tenemos que pedirle calcitonina. ¿Okay? Y la calcitonina mayor de 100 picogramos nos da el diagnóstico ya de un carcinoma medular del tiroides. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros operamos un carcinoma papilar del tiroides, el seguimiento del carcinoma papilar es con tiroglobulina. Ojo, fíjense que yo le estoy dando tantos datos que eso es pregunta de examen. ¿Ok? Tiroglobulina, seguimiento para el carcinoma papilar cada 6 meses. Se miden los valores séricos de TSH en todo paciente que presenta un nódulo mayor de 1 centímetro. Fíjense ya cómo van las estadísticas. Si vemos unos nódulos chicos, 0,5, 0, dejémoslos tranquilos, no le tiramos nada, dejémoslos tranquilos. Por supuesto, si el paciente tiene síntomas de hipertiroideo, se cansa, temblor, etcétera, intolerancia al calor, tenemos que pedirle las pruebas de funcionalismo tiroideo. ¿Okay? Nosotros somos más enfáticos en ese sentido y la solicitamos, independientemente si la tengo o no la tengo. Y ecografía de todos los pacientes que presentan un nódulo tiroideo palpable. Yo examino a un paciente, le palpo un nódulo, ecografía tiroidea, porque la ecografía tiroidea me puede dar la característica de malignidad. ¿Okay?
o incidentaloma, lo que habíamos comentado, el paciente se está estudiando por otra cosa y se indicó eso. Clasificación TIRADS. El material que yo le voy a dar está esto, ¿ok? Eso se lo leen ustedes. Simplemente el TIRADS está adaptado a la función, a los datos ecográficos de malignidad. TIRAD y el BIRAD es la clasificación más bien de la punción, de la PAF, ¿ok? Entonces con el TIRAD hay del 1 al 6 categorías. Ya el 4 le hicieron una subclasificación en 4A, 4B y 4C, donde del 1 al 3 son benignos. Ya cuando el TIRAD, o sea, ecográficamente nos lo reportan 4, fíjense que ya ahí se comienza a sospechar. El 4A hay un riesgo de malignidad de 5 al 10%, el 4B un riesgo de malignidad del 10 al 50%, y el 4C un riesgo de malignidad de 50 al 85%. Lo que quiere decir que el TIRAD hasta 3 no podemos quedar tranquilos, podemos seguir observando al paciente, es necesario operarlo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Por supuesto, el TIRAD 5 y el TIRAD 6 tienen características ecográficas de malignidad. Las características ecográficas de malignidad hablan de hipervascularización, calcificación del tiroides y otra serie de características, irregularidad del nódulo, invasión capsular, invasión vascular. ¿Ok? Entonces, esta es la importancia de la clasificación TIRAD. Como yo les había comentado ayer, que en consulta nos van muchos pacientes que llevan la ecografía y lo clasifican TIRAD 3, TIRAD 4, y cuando hacemos la cirugía, la biopsia reporta negativo. Entonces, es como muy independiente uno también tomar decisiones de acuerdo a un TIRAD. Ahora, si es un TIRAD que es evidente, donde hay invasión vascular, TIRAD 5 y 6, sí hay que tomarlo en consideración, ¿ya? Igualito, si tienen alta sospecha de malignidad, es quirúrgico. Estos son los patrones de ecografía. Fíjense que acá las características por márgenes irregulares, infiltrativos, microlobulares, microcalcificaciones, estos son datos de malignidad, ¿okay? Forma más ancha que alta el nódulo, es decir, que el nódulo lo ven más alto que ancho, ¿okay? Esa es la característica que ellos describen. Pueden tener el borde microcalcificado, ¿okay? Y evidencia de extensión extratiroidea. Las evidencias de la extensión extratiroidea son las adenopatías cervicales, ¿okay? Que se puedan demostrar con el rastreo ecográfico, ¿okay? Y aquí sucesivamente, pero lo que me interesa son las características de malignidad desde el punto de vista ecográfico, ¿okay? El TIRAD. El sistema Bethesda nace por la intención de dar una clasificación a la FNA, es decir, a la punción con la aguja fina. Y es algo parecido a la ecografía y por lo tanto debiera de concordar, ¿ok? Debiera de concordar el 1 al 6 desde el punto de vista ecográfico con el 1 al 6 desde el punto de vista de la PAF. Y esa es la clasificación, lo que llama la clasificación de Bethesda. Todavía sigue activo. Entonces aquí quedamos con lo mismo. Sin embargo, del 2017 para atrás, todavía hasta 3 se consideraba benigno, pero ya hay una categoría de incierto y con un porcentaje de 6 a 18% de malignidad. Entonces uno dice, bueno, si a mí me presentan un TIRAD de 3 que es benigno, pero también hago una aguja fina que me lo presenta como un Bethesda 3, entonces estoy como ahí, ¿qué hago con la paciente? ¿Ya? Entonces, o pudiera observarla, hacer un seguimiento continuo, estricto, con control ecográfico, incluso control con aguja fina, o tomo la decisión de operarlo. Eso es mutuo acuerdo hablado con el paciente. Fíjense que ya el Bethesda 4 es neoplasia folicular, ¿ok? 25-40% con sospecha de malignidad. El Bethesda 5, más de 50-75%, y mientras más se aleja, es más porcentaje de malignidad. Melissa, cuénteme. Bueno, ¿la van a hacer siempre? Sí, pero la van a hacer siempre.
Pregúntale al doctor Padrón, la va a hacer. No, él está de primero. Pregúntale a ver. Bueno, sí, dale. Entonces existe un flujograma que esto se lo tienen que estudiar bien. Aquí lo voy a explicar rapidito. Hay un nódulo, un paciente con un nódulo tiroideo, hacemos el examen clínico, la historia clínica, lo palpamos, ¿ok? Hacemos TSH, fíjense que aquí solamente hacen TSH, nosotros vamos a hacer TSH, T3 y T4 y ecografía tiroidea, pero aquí TSH. Entonces tenemos características de hiperfuncionamiento y tenemos características del TRAS, ¿ok? Si es un nódulo menor o igual a 10 milímetros, es decir, menos de 1 centímetro, que es la categoría, hacemos control ecográfico. ¿Ya? Hacemos control ecográfico, simplemente. Porque lo más seguro es que tenga características de benignidad. Ahora, si el nódulo es mayor de 1 centímetro, ¿ok? O menor de 1 centímetro, pero el paciente tiene factores de riesgo, fue irradiado en el cuello, tiene antecedentes familiares de carcinoma papilar, fumadora, etcétera, etcétera, diabética, obesa. Entonces, esos son datos, por muy menos de 1 centímetro que tengan, de malignidad. Entonces, estos pacientes tenemos que hacerle la PAF, la aguja fina. ¿Qué puede concluir la aguja fina? Clasificación de Bethesda. Si es benigno, lo seguimos observando. Si puede salir una parte que es no diagnóstica, ¿ok? Y esa que sale no diagnóstica, o repetimos la PAF o repetimos la EL. Mira, van a hacer siempre la cirugía. ¿Aló? ¿Aló? Ok, y si la PAF resulta maligna o sospechosa, ya es cirugía. Entonces fíjense el protocolo bien establecido, sencillito. Si nos vamos con la TSH, puede estar elevado o normal, ¿ok? O si tiene signos de hipertiroidismo o hipotiroidismo. Ahí es donde vamos a hacer el cintilograma para ver si es hipercactante o hipocactante. Él. Ajá, te escucho. Dale, entonces yo estoy aquí en la universidad, termino aquí la clase y voy para allá. Ahí, dale. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, dale. No, chicos, no saliste del baño. Saliste, porque no saliste, para que hagamos eso rato, dale bien. Bueno, voy. También estoy para el lado, tenemos planificado cirugía, entonces bueno, y listo. Este es el plan. Yo voy a colocar un caso clínico, haciendo el paciente de tantos años, consulta por presentar un nódulo tiroideo de tantos milímetros, se le practica una PAF reportando un Bethesda 3, conducta alternativa. Ustedes tienen que seleccionar, ¿ya? Así que tienen que estudiar bastante. La clasificación. La no diagnóstica, ¿qué se puede hacer? ¿Repetir la PAF? La no diagnóstica, repetir la PAF o hacer seguimiento. ¿Ok? Hacer seguimiento. Pero ahí le describen no diagnóstica, pero cuando es no diagnóstico nos quedamos como dudosos. Entonces, volvemos a repetir una PAF. ¿Ok? Se repite, porque a veces la no diagnóstica es porque fue con muestra insuficiente en la toma de la PAF. La clasificación del TNM, vamos a pasarla. Okay, hacia adelante, es un poquito más complejo. Recuerden que la TNM es el tumor, nódulo, metástasis. Entonces ahí nosotros vamos a dar una clasificación, una connotación. ¿Okay? Está muy bonito esto, pero... Y el tratamiento quirúrgico de las patologías malignas tiroideas es quirúrgico. También las patologías benignas del tiroides es quirúrgico, el tratamiento. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si yo tengo un nódulo del lado izquierdo y el tiroides derecho está normal, una hemitiroidectomía o lobectomía. Solamente le voy a quitar el lado que está afectado. ¿Para qué le voy a quitar el lado derecho? Le dejo tiroides y no es necesario sustituirle levotiroxina. Dale levotiroxina
hormona tiroidea exógena por mucho tiempo. No, le dejo el mismo lóbulo que está sano, está supliendo la función. Ahora, ¿en qué caso hacemos tiroidectomía total? También es controversial. ¿Okay? Los japoneses, si hay un nódulo tiroideo del lado derecho y yo le hago una PAF y resulta un papilar, entonces, y los españoles también, ellos hacen la comparación entre hemitiroidectomía o lobectomía total. Y los resultados han sido los mismos. ¿Okay? Con el mayor riesgo de que si hacemos tiroidectomía total, podemos lesionar las cuerdas vocales y podemos lesionar, bueno, las cuerdas vocales se lesionan a través del nervio recurrente y podemos lesionar las paratiroides. Lesión de las 4 paratiroides y el paciente va a quedar con hipocalcemia permanente y severo. Eso es terrible, la hipocalcemia por tiroidectomía. ¿Okay? Así que por eso ese tipo de cirugía hay que hacerlo con mucha cautela, no hay que ser cauteloso, ubicar las paratiroides, revisar dónde pudiera pasar el nervio recurrente, porque hay literaturas que dice cirugía del tiroides cuando se visualiza el nervio recurrente y cuando no se evidencia o no se ve el nervio recurrente. ¿Ok? Entonces es un poquito... Y el vaciamiento ganglionar o la linfadenopatía, Melissa, vamos pues, ya ahorita vamos para allá, preparamos allí a la hamburguesa, vamos. Dale. Y el vaciamiento ganglionar con linfadenopatía es para los tumores malignos que cuando hacemos el examen clínico hay palpación, ya palpamos la adenopatía, se hace el vaciamiento ganglionar. Ya le dijimos que no quirúrgico cuando el tumor es menos de 1 centímetro, ¿ok? Pero si el tumor es menos de 1 centímetro con una paz sospechosa o no concluyente, pero que tenga factores de riesgo, radiación, etcétera, etcétera, podemos tomar una decisión de hacerlo quirúrgico, ¿ok? Es variable, es variable. Posibles complicaciones en la cirugía, infección de la herida, sangrado de la herida, alteraciones en la voz por afectación del nervio recurrente y alteraciones en el calcio. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los signos de hipocalcemia? Si yo les pregunto a ustedes, hay un paciente, ustedes están de médico de sala, en piso, y los llaman, qué sé yo, Daniela, doctora Daniela, mira, aquí hay un paciente, te llama un personal de enfermería, que hay una paciente posoperada, tiene 6 horas posoperada, tiroidectomía total, venga para acá porque se siente mal. Entonces, ustedes van y se mentalizan, bueno, si fue operada de tiroidectomía, le veo la herida bien, le veo la herida limpia, está un poquito disfónica, tuvo una complicación de eso, pero también tiene signos de hipocalcemia. Normalmente uno cuando hace una tiroidectomía total hace el calcio sérico a las 6 horas y a las 12 horas, ¿ok? Ojo, siempre nosotros lo hacemos 6 horas y 12 horas. Así veamos la paratiroide esté bien, igualito se la hacemos, ¿ok? Ahora bien, ¿cuáles son los signos de hipocalcemia? El signo de Chaucer. Ajá, signo de Chebostey, ¿qué más? ¿Cómo se evalúa el signo de Chebostey? Con golpe la uña. Ok, a nivel del macetero, ya, el paciente yo le examino con la boca abierta, abra la boca, y yo a nivel del macetero percuto, y va a cerrar la boca, va a hacer una contracción. La hipocalcemia produce tetania, contracción, ¿ya? ¿Y cuál es el otro signo? El de Trousseau, ese es el de Chebostey. Y el otro es el de Trousseau, se escribe T-R-O-Trousseau, el signo de Trousseau. ¿Cómo es eso? Yo le pongo un esfigmomanómetro al brazo como si fuera a tomar la tensión arterial y aumento la presión como si fuera a colapsar la arteria, igualito como si fuera a tomar la tensión, y mantiene la presión sostenida. El paciente va a hacer esto. Esto es lo que llama contracción carpopedal. Y la contracción carpopedal es subjetivo de signo de hipocalcemia. Entonces,
Los pacientes pueden llegar, o de repente ustedes están en un área de urgencia y llega una paciente toda agitada y les llega así. Así. Yo tengo una foto de una paciente que una vez llegó a la urgencia así. Y con dolor, mucho dolor. Nosotros solamente al ver esto tenemos que interrogarle, señor, ¿usted fue operada? O simplemente le vamos a ver aquí los apósitos en la herida del cuello de la cervicotomía. Ahí está el diagnóstico. Entonces tiene una hipocalcemia severa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Laboratorio, medir el calcio, clasificamos la hipocalcemia leve, moderada o severa e instalamos el tratamiento con calcio. Endovenoso. Mejoran rapidísimo. Mejora. Pero esos pacientes van a estar por mucho tiempo con calcio porque se le volaron las paratiroides. Y al quirúrgicamente extirpar todas las paratiroides no va a tener paratiroides. ¿Ok? Intraoperatorio uno puede lesionar las paratiroides o sacar el tiroides. ¡Ay, aquí están las paratiroides! Se pueden quitar, ¿ok? E implantar en el esternocleidomastoideo y funciona. ¿Me entiendes? Entonces, también esa es otra alternativa. No veo las paratiroides, busco en la tiroides, aquí está. Se quitan, se colocan en solución fisiológica un tiempo y después se implanta con sutura, se pone o se coloca, se hace como un bolsillito en el esternocleidomastoideo y se deja. Y van a cumplir la misma función. ¿Ok? El tratamiento con radioyodo es para, como dijimos, el carcinoma papilar. ¿Ok? Esto con la finalidad de reducir las posibilidades de recidiva, eliminando el resto del tejido tiroideo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces uno dice, no, tiroidectomía total. Y no, mentira. Siempre dejamos algunos caqueticos, porque es difícil resecar a veces el tiroideo. Entonces, ese poquito de tiroides que queda, si es en patología maligna, lo termina de eliminar el radioyodo o el yodo radioactivo. ¿Ok? A dosis terapéutica, por supuesto. La dosis depende del objetivo del tratamiento porque si hay recidiva en el cuello o hay metástasis ganglionares o hay metástasis a distancia. ¿Okay? Todo va a depender de eso. No vamos a ver esto porque esto es más de parte, ¿cómo se llama? De parte avanzada, pero simplemente lo que quería era mostrarle esto de lo que es la patología maligna. ¿Ya? Entonces, tenemos tumores de cuello, triángulos del cuello, estudiense bien eso. Tenemos patología benigna del tiroides y patología maligna del tiroides. Ya por lo menos ustedes, si nosotros ojalá tengamos la oportunidad en los hospitales de tener pacientes con patologías tumorales en cuello, y lo que tenemos que aplicar todos estos conceptos en el paciente. Empezar a palpar, empezar a examinar a los pacientes y ahí vamos adquiriendo las habilidades y destrezas para hacer lo que queremos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Aquí está, no sé si aquí hace de una vez, pasa el tema o pásenselo a uno para que lo distribuya, ¿okay? Para que lo tenga. Hay gente que está aquí, ensayo de patología maligna y benigna. Entonces acá, esto lo hizo un interno de nosotros, del año pasado, de ahora del semestre pasado, le hicimos una revisión exhaustiva, lo actualizamos, está bastante bueno, ¿okay? Hay una introducción, está la anatomía de la glándula del tiroides, la histología, donde se menciona el carcinoma papilar, folicular y medular, que son los más frecuentes, y el anaplásico. Aquí está, pero la epidemiología. Aquí se hace la observación de que el linfoma tiroideo es muy raro y el sarcoma también es rarísimo. Eso es lo último que pensaría yo pienso más en papilar. Tenemos la epidemiología, factores de riesgo, ¿ok? Presentación clínica, el diagnóstico, ¿ok? Cómo llevar el diagnóstico, medición de la hormona antiestimulante, hablamos de la ecografía, características de malignidad de la ecografía. Okay, aquí está, signo del halo, etc., estudio del diagnóstico del tiroides, TIRAT, la clasificación del TIRAT, del cual nosotros hablamos, clasificación de Bethesda, okay, según la FNA, opciones terapéuticas del bocio, okay, tratamiento,
patología benigna con indicación quirúrgica, ojo que eso lo hablamos, ¿okay? Las tiroiditis, nódulos, aquí están nódulos sobre enfermedad de Gray-Bacedón, nódulo tiroideo, adenoma tóxico, bocio multinodular, bocio uninodular, el tamaño y la evolución. Recuerden que los tumores menos de 1 centímetro lo observamos, a excepción de lo que hablamos, ¿ya? Que tengan antecedentes fuertes de malignidad. Tratamiento del cáncer de tiroides, ¿okay? Que siempre va a ser quirúrgico. El tratamiento del cáncer de tiroides es quirúrgico, complicaciones quirúrgicas, donde hacemos la observación del hipocalcemia, o sea, el hipoparatiroidismo transitorio, pronóstico y el seguimiento. ¿Ok? Aquí está alta sospecha, repetir ecografía PAS dentro de 2 meses, pero el seminario que vimos, o sea, la clase que vimos, el cuadro ese es el que está actualizado. ¿Okay? Así como está. PAS, le hacemos esto, está negativo, hacemos aquello. Observación. ¿Ya? Entonces recuerden, clasificación de BT y clasificación de Tudor. Y hablamos de las conclusiones. Entonces, pásenselo ahorita acá, aquí lo tengo, para que lo tengan ustedes en su archivo y se lo estudien, ¿ok? Háganlo, háganlo, como dice Pablo Escobar, háganlo. Doctor, una pequeña duda. Habíamos hablado de que la lobectomía era sin medicamento, ¿cierto? No había que utilizar ningún medicamento porque quedaba parte de... O sea, la lobectomía o exmectomía o hemitiroidectomía, porque queda parte del tiroides, no se le da levotiroxina. No es necesario darle levotiroxina porque tiene la otra parte del tiroides que está haciendo su función. Claro. ¿Ok? De todas maneras, deberíamos dar un control de la hormona tiroidea cada Por 6 supuesto, años. se hace control de la hormona tiroidea, pero más no se da tratamiento. Ya. Porque pudiéramos estar en presencia